Hola, ¿qué tal, chicas? Hoy os vengo a traer vídeo por fin. Hoy sí que os he hecho vídeo para empezar esta lectura, vídeo presentación. Espero que os guste mucho, un poquito de información sobre la vida del autor y un poquito de información, más bien poca, sobre el libro, básicamente por no liarla y haceros algún spoiler innecesario. Así que ya voy y os cuento todito un poco, ¿vale? A ver, os comento. El señor Roald Dahl nació en 1916 en Cardiff, Gales, en un barrio que nunca me acuerdo el nombre, así que me lo apunto por aquí, Llandaff, es Llandaff, ¿vale? Entonces, el señor Roald Dahl es hijo de un acaudalado agente marítimo. Es un señor que vino, bueno, se llamaba Harald, vino de Noruega a vivir a esta zona de Gales y ahí hizo mucho dinero. Vino con su primera mujer, mujer que se le murió después de tener dos hijos y luego volvió a casarse con lo que era la madre de Roald Dahl, madre que se llamaba Sophie, también de origen noruego y con la que tuvo 5 hijos. Cuando solo tenía 3 años, su hermana Astrid murió de una apendicitis y unas semanas después su padre murió a causa de una neumonía. La madre decidió no volver a Noruega y quedarse y criar a sus hijos en Gales, pues era también el sueño del padre, que se criaran y tuvieran una buena educación inglesa. Por lo tanto, los llevó, bueno, llevó a Roald al colegio de la catedral de Llandaff, que es el barrio donde vivían de Cardiff, pero por una niñatada un profesor le metió unos cuantos azotes, a la madre le pareció algo excesivo y lo quitó del colegio, llevándolo a un colegio que se llamaba St. Peter's School, que estaba en la zona de Somerset, cerca del canal de Bristol. A los 13 años lo cambiaron de escuela y lo llevaron a un colegio que se llamaba Repton School en Derbyshire y allí pues fue ayudante del precepto, fue capital del equipo escolar, etc. Y además desarrolló una de sus grandes aficiones, que era la fotografía. Pero una cosa curiosa que pasó mientras estudiaba en Repton, en esa etapa, es que había una empresa de chocolates que se llamaba Cadbury, que mandaba los chocolates a las escuelas para que los niños pues las cataran y probaran y dieran su opinión. Y Roald soñaba a veces con ese chocolate y disfrutaba un poquito de esa experiencia, bueno, un poquito bastante, y entonces él siempre imaginaba que iba a crear un chocolate diferente, súper potente, o sea, el mejor chocolate del mundo, etcétera. Y a raíz de ahí, pues cuando escribió Charlie y la fábrica de chocolate, digamos, se inspiró un poco en esta experiencia que vivió en ese momento en la escuela de Repton. Cuando terminó el colegio, se metió en una especie de asociación de exploradores o algo así, y luego entonces empezó su vida laboral en una empresa petrolífera, empresa en la que aprendió a volar, lo mandaron a Tanzania, estuvo en varios sitios de África, etc. Luego se unió a la Royal Air Force, que es, digamos, las Fuerzas Armadas inglesas, y porque quería volar y quería estar en combate, aunque la mayoría de trabajos que le mandaban básicamente eran ir a por combustible y cosas así. Pero en un viaje que hizo saliendo de Egipto, le dieron unas directrices mal, hubo un accidente bastante grave en el que tuvo que aterrizar de urgencia y no salió bien, así que se partió el cráneo, rompió la nariz, bueno, le pasaron miles de cosas y quedó ciego durante 8 semanas. A las 8 semanas, cuando consiguió ver, lo primero que vio fue a la enfermera y se enamoró de ella perdidamente. Y bueno, nada más, porque creo que la vida con esta enfermera no fue nada trascendental. En el año 42 sí empezó a escribir ya oficialmente. Durante esos años también conoció a la famosa actriz Patricia Neal, una actriz que yo no he visto muchas películas, pero hay bastantes pelis de cine clásico donde ella sale, empezando por Desayuno con Diamantes, como personaje por ahí, no sé muy bien, yo no lo identifiqué, pero sí sé que hay una peli que se llama Hat, que es con Paul Newman, que ella es la protagonista, y que esa peli, bueno, no está mal. Yo en su día la vi con mi abuela y bastante bien. Paul Newman siempre bien.
Con esta mujer estuvo casado 30 años, poca broma, tuvieron 5 hijos. Con algún dramita, porque también tuvieron una hija que murió de sarampión. Y luego solo tuvieron un hijo varón, porque todo eran chicas, y el hijo varón tuvo un accidente en su infancia que le provocó una hidrocefalia que ya le duró toda la vida, obviamente. Este hecho es súper importante porque Dahl es conocido por haber tenido mucha influencia y haberse involucrado mucho en el campo de la neurología, la hematología y la alfabetización. Entonces, el hecho de que su hijo tuviera esta enfermedad hizo que él se involucrara mucho en el desarrollo de una válvula que se llamaba válvula Weigt-Daltil o algo así. Lo tengo apuntado por aquí, sí, Weigt-Daltil, perdón. Y entonces esto servía o debía de servir en su momento para aliviar un poco los síntomas que las personas que padecían esta enfermedad pues sufrían. Es una enfermedad además que lo he estado mirando bastante chunga porque provoca vómito, malestar todo el rato. Por lo tanto, no creo que sea una enfermedad nada fácil de vivir. Digamos, es como que el cerebro se llena de líquido. eh, se dice hidro por el tema del agua, pero en realidad no se llena de agua. En realidad es de líquido cefalorraquídeo. Entonces, bueno, que esto provoca todos estos síntomas y yo supongo que tienen que ser bastante insoportables. No se lo deseamos a nadie. Entonces, partiendo de esta base, esto es una de las cosas importantes que define un poco la forma de vivir de Roald Dahl, teniendo en cuenta que eso, pues eso, que estaba al cuidado de un niño con estas características. La mujer también se apartó del cine varios años, luego volvió más o menos por los años 60, una cosa así, pero lo dicho. O sea, Roald Dahl murió en el 90 por una leucemia también. Vamos, que la enfermedad y algunas otras cosas parece que rodean bastante a esta familia. También he de decir que también estaban rodeados de talento porque no fue el único escritor, pues tuvo una hija, Tessa, que es conocida autora. Yo no desconocía este dato, pero lo he buscado y así es. Tessa Dahl es autora. Luego está su hija Ofelia Dahl. Ofelia es la directora y cofundadora de una empresa que se llama Partner in Health y se dedica, digamos, a llevar ciertos tratamientos a la gente pues, sin recursos. Es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a esto un poco. Y luego, aparte, la hija de Tessa, la autora, es modelo bueno, la nieta de Dal, digamos, y se inspiró en ella para un personaje del gran gigante bonachón, que eso, mira, es como gracioso que la nieta tuviera ahí un papel importante y además creo que la nieta, aparte de modelo, también era autora, o es autora, digo. Eh, Hasta ahí, más o menos, creo que su biografía, con esto la finiquitamos. Vamos con la parte de la escritura. Digamos que animado por Cecil Scott Forester, que era otro escritor, un escritor que escribió una saga y ya, pero que fue muy conocida esa saga. Era una saga de género naval o algo así. Bueno, la cuestión es que este autor animó a Roald Dahl a escribir su primera novela que se llamó Pan Comido. ¿Vale? Luego de esto escribió su primer libro para niños que se llama Los Gremlins, que eran unos personajillos míticos en la Royal Air Force, como os he dicho, las Fuerzas Armadas inglesas, a las que, digamos, formaban parte de la mitología de esta unidad, que decía que daba explicación a ciertos problemas que podían dar los aviones o ciertas cosas, que decían que había unos personajillos que los manipulaban y creaban eh, este malestar. Y entonces se hablaba de los gremlins refiriéndose a este tipo de personajes, ¿vale? Entonces Roald Dahl escribió un libro que fue encargado por Disney eh, para luego llevarlo a la pantalla, pero por X motivos no se llevó a cabo, así que solo se publicó el libro. Supongo que, claro, como nunca se hizo la película, he investigado por qué. Yo decía, ostras, ¿y la peli de los Gremlins? Vale, la peli de los Gremlins no tiene nada que ver con esta historia, es decir, lo único que tienen en común es a estos personajillos que son unos saboteadores, pero claro, la otra es una peli de terror, como todos sabéis,
que sí, muy monos los Gremlins, pero quedan yuyu, ¿sabes? Menos Gizmo, claro, monísimo él. Pero vamos, nada que ver con la historia que escribió para niños Roald Dahl. De hecho, la otra película creó la película de los 80 creó tanto furor que gracias a esa película, digamos, se instauró el rango de edad que avisaba para ver esas pelis, es decir, mayores de 13 años, 16 o lo que sea, para que los niños no vieran ciertas películas. Pero bueno, esa es la historia de la parte de los Gremlins que quería contárosla porque es una curiosidad que a mí también me ha dejado de piedra porque he dicho, ostras, no se llevó a la tele, ¿cómo que no? Sí, yo la he visto, claro, pero no es la misma historia. Y yo no he leído el libro de Roald Dahl de los Gremlins, así que os lo aclaro por si habéis tenido la misma duda que yo. Después de Los Gremlins, que fue el primero infantil, empezaron a venir un montón de éxitos infantiles a lo largo de su carrera, como puede ser Matilda, Las Brujas, que es el que vamos a leer ahora, eh, ¿cómo se llama? James y el melocotón gigante, Charlie y la fábrica de chocolate, obviamente. Bueno, un montón de historias que han tenido mucho éxito. Roald Dahl ha vendido millones de ejemplares de sus libros, ha sido traducido a muchos idiomas, así que eso, qué decir. Al final es un clásico de la fantasía infantil. También Roald Dahl hay que tener en cuenta que fue guionista años después, pero bueno, siguiendo un poco con la estela, digamos, literaria, esta estela literaria, aparte que él fuera guionista de otras cosas, también llevó muchas de sus obras a la pantalla y también fueron algunas obras para adultos. Entre ellas hay una que se llama Hombre del Sur, que fue llevada o fue filmada, digamos, como un episodio de Hitchcock Presenta, que me parece que es una cosa que se hizo en su tiempo, y que además sale adaptada en fragmentos en una película de Tarantino que se llama Four Rooms. O sea que guay. Y luego tenía Relatos de lo Inesperado, que Relatos de lo Inesperado, exactamente con el mismo nombre, se hizo una serie que se ve también tuvo mucho éxito. O esto es lo que yo he encontrado porque yo no he visto nada de todo esto. Y ya la última etapa, digamos, suya como escritor, que fue aproximadamente sobre los años 60, por una cuestión también de dinero, básicamente, se puso a hacer de guionista, como os estaba diciendo, y fue, pues, por ejemplo, guionista de James Bond, Solo se vive dos veces, por ejemplo, la pelista de Chitty Bang Bang, me encanta, esa peli sí que la he visto y la verdad es que es muy graciosa. Y luego participó en su propia adaptación del año 71 de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Entonces, bien, para que sepáis también eso, importante. Y luego, casi todas las ilustraciones que salen en sus libros, o la gran mayoría, fueron obra de un ilustrador que se llamaba Quentin Blake. Bueno, hasta ahí la información que yo tengo sobre este señor, espero que os sea muy útil. Y ya por último os cuento una curiosidad sobre Brujas. Bueno, y este es el libro que nos atañe, o sea que vamos allá. En el año 90, Brujas fue llevado a la gran pantalla, digamos, por Jim Henson, que dejó la dirección a un señor que se llamaba Nicolas Roeg. La cuestión es que este señor, por unas cuestiones de que a su hijo o su nieto, no me acuerdo quién dice, no le gustaba el final, lo modificó, cosa que a Roald Dahl le sentó como una patada donde yo os diga. La cuestión es que, viendo que se estaba liando un poquito el tema, cogió y hizo, le dijo, bueno, le prometió a Roald Dahl que haría como dos finales. En un final hizo el que había escrito Roald Dahl y en otro hizo el que a él le dio la gana, que fue modificado. La cosa es que Roald Dahl se emocionó muchísimo viendo su final, el que él había escrito y todo, así que estaba encantado de la vida, aunque este director jamás tuvo intención de poner ese final. Así que el final que se publicó, el que se hizo y el que salió fue el que al señor director le dio la real gana. Eso llevó a Roald Dahl a ir haciendo críticas bastante destructivas sobre la película. A él no le gustó. Dicen las malas lenguas que incluso iba a los cines a decirle a la gente que no vieran esa película, pero esto ya puede ser un mito de la época, no lo sé, pero sí que digamos que esto hizo que él tomara la decisión
de no dejar sus derechos al cine nunca jamás. Cosa que ahora me choca un poco porque, digamos, hace poco acaba de salir la versión nueva de Brujas. Pero entonces he estado investigando y he dicho, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces lo he mirado y es que, bueno, a lo largo de los años esos derechos, bueno, eso fue mientras él estuvo, pero luego esos derechos, digamos, han ido como pasando etapas hasta que hace muy poco Netflix ha adquirido los derechos de todos los libros de Roald Dahl. Por ese motivo también vi hace poco que ya Matilda está como de forma fija en Netflix y cosas así, pues yo supongo que es por todo esto. Así que eso, el señor no quería que hicieran películas, pero se están haciendo películas. No pasa nada, al menos digamos yo de momento compro las pelis que me están gustando mucho. Ahora cuando leamos este Brujas tengo la curiosidad de ver qué pensáis vosotras y a ver qué pasa con ese final. Porque claro, si no es el que se publicó, no sé si en la versión nueva del cine es la que se ha publicado o no. Bueno, muchas dudas al respecto. Y hasta aquí el vídeo presentación, chicas. Os dejo mis dudas, mis tal. Podéis comentar lo que os dé la gana y lo sabéis. El domingo que viene nos vemos y comentamos la primera parte del libro, que seguro yo creo que nos va a gustar mucho. Está guay de vez en cuando un librito así infantil, chachi. Lo dicho. Besitos.